Muy bien, damos gracias al Señor por esta tarde, por poder verles. Es nuestro gozo, privilegio tener a María y Cristian, Enrique su esposa, ¿cierto? Es una bendición. Esta iglesia nace en el corazón de Dios, en la mente de Dios, con un fin. Que personas de Buin, Paine, Linderos, de la zona puedan ser bendecidas, no necesariamente, aunque también esperamos con nuestras vidas, sino principalmente con Dios, su Espíritu Santo, su palabra, que es expuesta semana tras semana, que tratamos quienes enseñamos a hacerlo con fidelidad, honrando y glorificando a nuestro buen Dios, para no decir nuestras ideas, sino lo que Dios tiene que decir y comunicarnos con su palabra. Así que siéntanse en casa, por favor, espero que reciban el cariño, el amor de la iglesia al terminar esta reunión, porque de esta manera entonces también se siente y se demuestra el amor de Dios a través del cariño de la iglesia, el afecto de la iglesia, y cada persona que llega a esta iglesia, amada iglesia, quiero decir eso, necesita irse inundado del amor de Dios que es entregado a través de nosotros. Así que es muy importante que ellos puedan sentir nuestro amor. Así que quiero contarle a nuestras queridas visitas, ya los de casa saben, estamos llevando adelante una serie de predicación que durará 6 semanas, esta es la tercera semana, que es peleando la buena batalla de la fe. Y al expresar este deseo a Rodrigo, ¿cierto?, en el tiempo y luego al equipo, les decía que creo que esto es algo que necesitamos hacer, que necesitamos como iglesia tocar, porque sin duda es un tema muy importante que podamos todos desarrollar. Habiendo ya orado César por la palabra, vamos a avanzar y así ganar algo de tiempo. Van a ser, como ya dije, 6 semanas de estudio. Hemos pasado semana 1 y 2. La primera semana aprendimos enfrentando una batalla real y cruel, donde estuvimos viendo que este enemigo que nosotros tenemos en la fe es real, que la batalla que enfrentamos es real y la observamos y vemos y notamos día tras día, pero también al enemigo que enfrentamos, que no solo es real, es muy cruel, es un león rugiente que busca a quien devorar. La semana pasada comenzamos con la primera sección de este tema que se llama Identificando al enemigo. Hablamos de su origen, recuerda usted, un ángel creado por Dios junto con todos los otros ángeles con características especiales que la Biblia nos enseña, que su corazón se enalteció queriendo tomarle el lugar de Dios y no le bastó toda la bendición que Dios le había dado, se revela junto con él, arrastra, ¿cierto?, allá en Apocalipsis capítulo 12, a una tercera parte de los ángeles que son quienes están a su servicio hoy, conocemos como sus demonios y también como estas huestes espirituales de maldad. Entonces hablamos del origen del ambiente donde Él actúa, diciendo que este ambiente es el lugar donde nosotros vivimos este mundo. Él es llamado el príncipe de este mundo. Y también nosotros hablamos de que aunque es un ser poderoso, la semana pasada aprendíamos que tiene límites, que no es igual que nuestro Dios, es inferior a Dios, mayor que nosotros en poder, en capacidad, pero en ningún caso comparado con nuestro Dios. Él no tiene la libertad de hacer lo que Él quiera, Él no puede estar en todo lugar, Él no puede hacer todo lo que nuestro Dios hace. Entonces miramos un poquito de esto. Hoy vamos a mirar la segunda parte de Identificando al enemigo, donde vamos a ver el propósito, la meta y el fin, por qué y para qué Él existe y por qué se desenvuelve día a día cumpliendo aquello. Y la semana siguiente vamos a mirar las estrategias del enemigo, nuestra defensa contra el enemigo y venciendo al enemigo. Entonces estas serán las 6 semanas, entonces ya nos vamos directo a la semana número 3 o al estudio número 3. Ahora, de verdad, hermanos, esto fue algo que el Señor puso en mi corazón de enseñar a la iglesia, porque una vez que me puse a estudiar este tema que enseñé en el verano en el campamento, yo decía, esto es algo que toda iglesia debe escuchar, porque nos encanta hablar de Dios, de su grandeza, de su poder, de sus atributos, y por supuesto que como iglesia debemos saber de aquello, pero no muchas veces nos detenemos a mirar a nuestro enemigo. Entonces, ¿por qué decidimos enseñar esto? Primero, porque al detenernos a mirar a nuestro alrededor con atención, vemos las tendría que decir 1001 mentira de Satanás, ¿o no? ¿Cuántas mentiras vemos en este mundo? ¿Cuántas cosas vemos que Satanás está diciendo que son mentiras y las presenta como una verdad? Y las verdades de Dios las vemos opacadas y muchas veces derribadas o derrotadas por estas mentiras que Satanás ha dicho. También porque es muy obvio que nuestro enemigo está realmente activo, queriendo dañar al pueblo de Dios. Él no está pasivo, Él no quiere verles feliz, Él no quiere verles andar en santidad, Él no quiere familias ni matrimonios que honren el nombre del Señor en este mundo. Él está realmente activo y también porque es preocupante como el pueblo de Dios, que como pueblo de Dios ignoramos lo que nuestro enemigo hace día tras día.
Lo ignoramos y a veces casi dormimos frente a lo que Él está haciendo. Ignoramos sus maquinaciones. Entonces, sin duda, hermano, esto es lo que nos ha llevado a desarrollar esta serie y yo le invito a seguir, como decía César, a escuchar con atención lo que Dios tiene que decirnos. Hoy continuamos con identificando al enemigo, la segunda parte, propósito, meta y fin de Satanás y sus ángeles. Entonces, permítanme mostrar las siguientes imágenes. ¿Saben qué son, por ejemplo, estas cosas? ¿Usted sabe lo que es eso? Es una taza, ¿cierto? Todos vemos un platillo y una taza. Quizás no es tan clara la imagen, pero lo particular de esta taza es que tiene algo adentro. ¿Se fijaron ahí, en esa parte de ahí? Bueno, trae como algo que no es común en una taza. Bueno, el que creó esta taza lo hizo con un propósito. Esto era para las personas que usaban bigotes. Entonces, de esta manera tomaban la taza y el bigote no se mojaba y podía tomar entonces de aquello. Lo creó con este propósito. Interesante, ¿no? Si usted mira eso, usted dirá, ¿qué es esto? Bueno, era una brújula usada antiguamente. Quizás para nosotros no es tan común porque hoy día con el GPS nos dice dónde llegar a todos lados. Pero hubo tiempo donde era necesario estos instrumentos y algo los creó. Y alguna persona ignorante lo miraba y decía, esto es un trozo de metal. Pero es una brújula para algunos. Esto que está acá me llamó mucho la atención. ¿Sabe lo que es? Es un instrumento que fue creado para para marcar los números de los teléfonos antiguos. ¿Alguno usó esos teléfonos que uno le hacía y que tenía que pasar un número tras otro? Bueno, los operadores crearon, las personas que trabajaban como operadores para marcar estos teléfonos, les crearon esto para ayudarles a no dañar sus dedos. Entonces usaban esto para pasar número tras número. Y así como eso vemos muchas cosas. Este trípode fue creado para sostener algo y todo en la vida tiene un propósito. Nada es al azar. Hemos hablado que como iglesia nosotros tenemos un propósito. ¿Recuerda cuál es? Existimos con una razón, la gloria de Dios. No la gloria del hombre, no hay hombres importantes en esta iglesia, solo un ser, un Dios eterno, poderoso, grande y sublime, incomparable, al cual nosotros glorificamos. Y como iglesia ese es el propósito de nuestras vidas. Vivimos para la gloria de Dios, fuimos creados para su gloria, para la alabanza de su nombre. Y todo en la vida tiene un propósito, por tanto, al usar esto como ilustración, quiero decir, si todo en la vida, todo objeto, toda cosa creada tiene un propósito, si tú y yo fuimos creados con un propósito, bueno, Satanás en su existencia también tiene un propósito. Tiene un propósito claro y bien definido, tiene una meta, tiene un fin, que inicialmente cuando fue creado era el mismo que tú y yo teníamos. Los ángeles, todos ellos fueron creados para la gloria de Dios. Pero luego de revelarse, de ser separado de la presencia de Dios junto a todos estos ángeles que también junto a Él fueron arrastrados, bueno, también ahora en su existencia Él tiene un propósito y eso es parte de lo que vamos a ver hoy día. Vamos a mirar cuál es el propósito de nuestro enemigo, la meta de nuestro enemigo, pero también el fin, la razón final por la que Él existe y lo que Él busca en su existencia diaria alrededor de nuestras vidas. Así que por favor acompáñenme en este estudio y vamos a comenzar allá el propósito de nuestro enemigo. Ahora, ¿cuál es el propósito de Satanás y sus ángeles? Personalmente creo y a través de este mensaje vamos a mirar a lo que la Biblia nos ha mostrado a través de sus páginas, que Él existe para estorbar, obstaculizar el plan perfecto de Dios. Dios tiene un plan trazado desde la eternidad, Dios tiene propósitos y metas claras para los hombres, pero Él existe hoy con este propósito, estorbar, obstaculizar el plan perfecto de Dios. Y cuando miramos el Nuevo Testamento, vemos que quienes escribieron, guiados por el Espíritu Santo, ellos escribieron con una profunda conciencia de la guerra espiritual en la que estaban involucrados. Ellos escribieron sabiendo que esto era parte de su existencia, de su andar diario. Muchas veces Pablo citó que él había sido obstaculizado por Satanás. Él podía ver detrás de los falsos líderes religiosos el obrar de Satanás con claridad. En 2 de Corintios notamos que él estaba escribiendo porque habían algunos hermanos que habían pecado, causando tristeza y no había perdón. Y él estaba preocupado por la falta de perdón que existía entre los hermanos. Y él entre este contexto y dice que Satanás no tome ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones, sus planes, porque Satanás no quiere una iglesia que restaure al que ha caído. Satanás no quiere una iglesia donde se amen los unos a los otros, sino quiere una iglesia donde haya juicio, desprecio, como en el mundo existe.
Y a veces ignoramos que detrás de aquellas cosas que no honran a Dios es Satanás quien está sembrando no solo discordia, sino separación, diferencias y de alguna manera gozándose de ver a una iglesia que no es unida. Pero quiero destacar esto, que él dice que no ignoremos sus planes o sus maquinaciones, es la idea. Satanás y sus ángeles siempre han querido estropear o de alguna manera estorbar el plan u obrar de Dios. Siempre, desde el principio. Si me acompañan a Génesis, por favor. En realidad pueden acompañarme con su Biblia abierta, pero voy a tratar de manera muy rápida y superficial caminar desde Génesis 37 hasta capítulo 50 para llegar luego entonces a Éxodo, para demostrar cómo desde el principio Satanás ha tratado de estorbar, estropear los planes de Dios. Podríamos partir desde Génesis 3, ¿o no? La caída de Adán y Eva, pero es un hecho que ya hemos mirado, vamos a mirar también más adelante. Pero lo interesante acá en Génesis capítulo 37 es que desde ahí en adelante nos narra la historia y vida de José. ¿Recuerdan? El querido hijo de Jacob, donde los hermanos de José, ofendidos por la imprudencia de su hermano menor, le venden a la esclavitud. Eso encontramos en Génesis capítulo 37. Más adelante, usted lee capítulo 37, 38, y llegando al 39, usted verá que José se convertirá en servidor de un hombre muy importante llamado Potifar, que luego de estar sirviendo a él fue acusado por la esposa de Potifar y por causa de esta falsa acusación de él fue encarcelado. Lo encuentra usted allá en Génesis 39. Luego vemos que estando en la cárcel, José interpreta correctamente los sueños de sus compañeros allá en la celda, y en capítulo 40, y haciendo que Faraón, que buscaba a alguien que le interpretara su propio sueño, se fijara en él. José entonces se interpreta el sueño de Faraón y esto resultó en el nombramiento de un lugar muy especial para José, como segundo de Faraón. Y todo eso vemos encargado de una tarea importante. Él debía almacenar las provisiones que mantendrían a Egipto a lo largo de la hambruna venidera. Recuerda que esta fue la interpretación de José al sueño. Van a haber 7 años de abundancia, 7 años de escasez y sería bueno en esa abundancia guardar, etcétera, etcétera. Y eso hizo que José ocupara un lugar muy prominente. Y así termina entonces capítulo 41. Y luego vemos que durante la hambruna que vino, ¿cierto?, a la región, a todo lo que conocemos allá, los hermanos de José, sin saber cuál era el lugar que su hermano ocupaba de exaltación, fueron a Egipto para comprar comida. Y trataron directamente con José sin reconocerlo. Usted recordará la historia. Eventualmente José se revela a sus hermanos y se reconcilian. Capítulos 42 al 45 vemos aquello. Esto culminó con Jacob y su familia, entre paréntesis podemos decir 70 personas que la Biblia nos dice, estableciéndose en Egipto. Capítulo 46 y 47. Se establecen allá un número de 70 personas. Entonces Jacob, ya anciano, bendijo a los hijos de José y pronunció sus últimas palabras ante sus hijos, murió y fue enterrado allá en Génesis 48 y 49. El libro de Génesis cierra con la historia de la muerte de José a la edad de 110 años. Entonces, hemos caminado, ¿cierto?, por esta historia que quizás cada uno de nosotros conocemos. Pero ¿por qué transito por esta historia? ¿Cuál es el fin? Es porque el libro de Éxodo abre con los nombres de los hijos de Israel, de Jacob, ¿cierto? Y nos recuerda que el número de las familias de Jacob que habían entrado a Egipto era solo 70. Usted mire allá en Éxodo capítulo 1, ¿cierto?, justamente lo que yo estoy mencionando. Dice, estos son los nombres de los hijos de Israel, de Jacob, que entraron a Egipto con Jacob. Dice, cada uno entró con su familia, Rubén, Simeón, Leví, etcétera, etcétera. Dice allá, y al final de verso 5 dice, todas las personas que le conocieron a Jacob fueron 70, y todos sus hermanos y toda aquella generación. Pero lo interesante es verso 7, mire lo que dice. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo y se llenó de ellos la tierra. Es decir, de 70 que entraron, dada este contexto que vemos, entran, cierto, 70, pero vemos que Dios está bendiciendo como había prometido a su amado pueblo y estaban multiplicándose.
Y en capítulo 1, verso 8 dice, entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo, he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Y usted conoce lo que sucede allá, ¿o no? Dice, mire, le habla con las parteras y le dice, cuando nazca el bebé y usted vea que sea un varón, elimínelo, en otras palabras, estoy resumiendo la historia. Y como las parteras que tenían temor de Dios no lo hicieron porque las mujeres israelitas eran más fuertes, entonces él da un edicto diciendo que todo hijo varón que nazca de los israelitas debía ser muerto. Y ahí, ¿qué aparece en la historia? ¿Recuerda usted la historia de quién? ¿Quién fue salvado de las aguas, por las aguas o en las aguas? Moisés. Pregunta, ¿quién estaba detrás de este líder, de este rey, nuevo rey que no conocía a José y que por temor, porque el texto nos dice al leer, usted lee capítulo 1, verso 8 hasta el 12 en adelante, él tenía temor de que si había una guerra, se levantaban los israelitas, se unían a sus enemigos, iban a ser exterminados. Y lo que él hace es determinar que todos estos niños que nacieran debían ser asesinados, muertos. Qué cruel, ¿no? Personas inocentes, niños que estaban llegando al mundo, asesinados solo por ser israelitas, solo por ser varones. Usted y yo podríamos pensar que esto es casualidad, que esto es simplemente algo que bueno, no estaba Satanás detrás de aquello, pero la verdad es que es difícil pensar que él, que es homicida desde el principio, no estuviera detrás de aquello, porque el fin de él era estorbar el plan de Dios. Él quería determinar qué cantidad de personas o niños solo podían nacer. Él quería estorbar, pero sabemos que la historia, que Dios preservó la vida de Moisés, quien luego sacaría al pueblo de Israel de Egipto. Porque Dios tenía un plan y aunque Él quiso estorbar, aunque Él quiso detener el plan de Dios, sabemos que el plan continuó. Si mirásemos la historia de todo el Antiguo Testamento, vemos vez tras vez que siempre fue el plan de Satanás, estorbar, detener, causar dolor y aflicción al pueblo mismo. Ahora, ¿quién cree usted que está detrás de todo esto? Sin duda fue Satanás mismo. Y ¿qué decir de la historia de Mateo, capítulo 2? ¿Recuerda que fue algo similar? Dice Mateo capítulo 2, Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Es la misma idea. Él quería de alguna manera, este hombre no quería otro rey, quería que cualquiera que haya sido declarado rey fuera muerto y tenía que matar a los niños. La pregunta es cuántos niños murieron. No sabemos. Ni cuántos murieron allá en Egipto, ni acá cuántos murieron, pero muchos fueron asesinados. Usted y yo podríamos pensar que esto fue la idea de 2 hombres o líderes simplemente. Pero ellos estaban sin duda siendo movidos, como tantas otras personas en la historia de los hombres, por el mismo Satanás. ¿Recuerda usted el holocausto judío? Más de 6 millones de judíos fueron asesinados, calcinados, solo por ser judíos. No, solo Hitler, un hombre que se le ocurrió esta tremenda locura y causó este tremendo genocidio. Uno podría pensar, ¿quién está detrás de estas personas? ¿Quién ha movido su corazón? ¿Quién ha incitado a todo aquello? Sin duda, el mismo Satanás. Porque acá, en estas 2 historias que yo he citado, en esto que he dicho que es parte de la historia de los hombres, murieron muchos niños inocentes. Aunque de alguna manera vemos que estas personas quisieron lograr metas personales que tenían que ver con su ego, con su pueblo, con su liderazgo, autoridad, vemos que detrás de estas 2 historias, tanto en Éxodo como en el nacimiento de Cristo, estaba Satanás tratando de obstaculizar los planes de Dios. Ahora, usted ha pensado, porque aunque murieron tantos niños, Moisés fue librado, Cristo fue librado y otros fueron librados, pero con fines eternos, ¿o no? Con los fines que Dios tenía, porque aunque Satanás ha tratado de poner obstáculos y derribar los planes de Dios, Dios siempre ha cumplido su plan, porque Él es Dios. ¿Cuántas veces, usted ha pensado cuántas veces Dios le ha librado de algo a usted? ¿Cuántas veces Dios ha preservado nuestra vida?
¿No les ha pasado? Usted podría contarnos historias, ¿o no? Podríamos ponernos a contar nuestras historias, cuántas veces Dios nos ha librado. Usted podría decir, de mi barrio quizás yo cuento siempre mi historia. En mi barrio éramos 5 o 6 amigos que andábamos por todos lados. Y yo hoy, después de ya más de 20, 25 años, yo puedo ver el obrar de Dios en la vida de estas personas, destruirles a los que eran mis amigos. Pero en medio de esa generación Dios tuvo gracia en mi vida y me salvó y me rescató y me dio razón de vivir y me salvó de cuántas cosas difíciles que podía yo enfrentar. Me imagino que usted tiene su propia historia. Pero no solo en estos 2 eventos vemos que Satanás trató de poner obstáculos. En la vida del Señor Jesucristo vemos activamente obrando a Satanás, tratando de poner todos los obstáculos posibles para que Cristo no cumpliese lo que Dios había dicho que haría. Allá, cierto, vemos que no solo fue el diablo, y también dice Mateo 25:41 que son el diablo y sus ángeles. Tuvieron un rol destacado en la vida, la enseñanza y los milagros de Jesús. Desde su tentación en el desierto, ¿recuerda en Mateo capítulo 4? Él quiso tentarle. Él quería detener el plan y el propósito por que Cristo vino. Hasta los eventos que rodearon su crucifixión, vemos que Él estuvo presente. Allá en Juan capítulo 13, 27 dice, y después del bocado, cuando estaban cenando en la última cena, ¿recuerda? Satanás entró en él, hablando de Judas. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Ahí está Satanás. Satanás y sus fuerzas estaban siempre tratando de poner obstáculos en lo que era el plan de Dios. Jesús enseñó con claridad que los demonios esclavizan activamente a las personas. Mire por favor conmigo Lucas allá en este evento y situación, Lucas capítulo 13, versículo 16. Recuerde que encontramos aquí una sanación milagrosa del Señor, una mujer que estaba enferma, pero esta enfermedad tenía que ver con algo que el diablo había hecho. Verso 16 que dice, y a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años. Porque Satanás está para afligir, para traer dolor, aflicción a las personas. Y vemos entonces que de alguna manera estos demonios o Satanás mismo están activamente esclavizando a las personas. Buscan activamente ganar influencia sobre los líderes religiosos. Él está detrás de cada mentira, de cada secta, de cada mentira que parece ser de Dios. Él está detrás de todo aquello. ¿Para qué? Para poner obstáculo a que el verdadero evangelio corra. Cuando usted ve estos grupos carismáticos, estos grandes hombres que se levantan con gran poder profético, dicen ellos, como de parte de Dios, diciendo grandes supuestas verdades, detrás de aquellos que no son de Dios, que no usan la palabra de Dios y que no tienen temor de Dios, está Satanás obstaculizando el correr del verdadero evangelio. Y de alguna manera, todos estos falsos líderes son esclavos mismos de Satanás. Juan 8:44 dijo a los fariseos, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira de lo suyo, habla porque es mentiroso y padre de mentira. Ellos se oponen activamente y buscan socavar y corromper la obra de Dios. Si usted retrocede a Lucas capítulo 8, verso 12, dice, y los que de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Esto es la parábola del sembrador, ¿o no? Pero ahí vemos activamente a Satanás. La palabra cae, la palabra llega a las personas, pero él está determinado a quitar aquello, porque él no quiere que el plan de Dios, que la voluntad de Dios se cumpla en la vida de personas, en la vida y existencia y desarrollo de su iglesia. De hecho, cuando Jesús comisionó a sus primeros apóstoles allá en Hechos, está citándose esta historia, los envió a un mundo de incrédulos. Allá en Hechos 26, 18 dice, para que le abran sus ojos a fin de que se conviertan de las tinieblas a la luz y del dominio de Satanás a Dios. Porque ellos estaban sin duda viendo
cómo Satanás, que vamos a mirar también más adelante, cegaba el entendimiento de los incrédulos. Entonces, de alguna manera, los discípulos entendían que esta batalla que estaban llevando adelante no era contra un enemigo común, era alguien que ponía obstáculos. Era una batalla tan real que el apóstol Pablo dijo que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra potestados, contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad de las regiones celestes. Y repetidamente advirtieron a los cristianos: velad y orad para que no entréis en tentación. Note, porque vuestro adversario, esta palabra es interesante, es alguien que es antagónico, que no te permite o no quiere permitirte hacer lo que Dios quiere. Él es adversario. Si Dios tiene un plan, un camino trazado, Él va a poner todo lo necesario para hacernos tropezar, para estorbar nuestro andar, nuestro caminar. ¿Cuál es el propósito de Satanás y sus ángeles? Estorbar el plan perfecto de Dios. Piensa en cómo tu vida, familia o iglesia. ¿Cuántas veces tú has tratado de buscar cosas santas de Dios, una iglesia, planes y propósitos santos para Dios, pero vemos un obstáculo tras otro? ¿No lo has visto? ¿Cuántas veces en tu vida has dicho: Señor, este año haré todo por ti, y algo aparece en tu vida y te estorba? ¿No les ha pasado? Que usted se pone metas espirituales diciendo: este será el tiempo, Señor. Ahora mi vida es consagrada a ti. Ahora me rindo a ti. Y parece que cuando pronunciamos estas palabras, los problemas aparecen. Las dificultades llegan. Porque Él no quiere, nuestro enemigo no quiere que tú consagres. No quiere que yo consagre mi vida en santidad y dedicación a Él. ¿Cuántas veces como familia hemos dicho, hemos tomado un desafío familiar para la gloria de Dios? Y parece que en ese momento aparece una oferta de trabajo, ¿o no? Una mejor oferta de trabajo, una posibilidad que es casi wow, y es que si lo tomo, no lo tomo, es que si lo hago, no lo hago. Y ha sido la decisión: este es el año, este es el día donde esta familia honrará al Señor. Yo y mi casa, y hacemos el cuadro, serviremos a Jehová, etcétera, etcétera. Y algo aparece. Uno podría pensar: bueno, a lo mejor es Dios probando. Bueno, puede ser que Dios de vez en cuando va a querer probar nuestra decisión, pero no debemos olvidar jamás que cuando nosotros decidimos por Dios, personalmente o familiarmente, vamos a ver los obstáculos del diablo. Vamos a ver al enemigo enfadado de que hombres y mujeres y familias quieran consagrarse al Señor. ¿Cuántas veces como iglesia, en los mejores momentos de la iglesia, cuando todo está floreciendo, hay alguien de la membresía que cae en un pecado, seducido por Satanás, y él sabe que ese pecado dañará a la iglesia, el corazón, el ánimo de la iglesia, porque duele, ¿o no? Es como cuando uno de tus dedos se rompe, se duele el cuerpo. Pero ahí vemos a Satanás activamente. ¿Cuántas veces de verdad has podido notar que algo más allá de la casualidad o de la coincidencia te hacen pensar que detrás de lo que estás experimentando es la mano del mismo Satanás para que no cumplas el propósito que tú has puesto en tu corazón con Dios de querer vivir en santidad? ¿Cuántas veces? Él no quiere hombres, varones, íntegros, siervos, santos. Él no quiere hombres así. Él quiere hombres entretenidos, religiosos, hombres mediocres, falsos, creyentes, simplemente religiosos, porque Él sabe que en la medida que hombres vivan de esta manera su fe, no habrán familias fuertes y no habrá una iglesia que dependa del Señor. Él vive para obstaculizar, para estorbar la obra de Dios, tu vida, tu matrimonio, nuestra iglesia. ¿Cuál es la meta de nuestro enemigo? Y la verdad, esta es una pregunta amplia, podrían ser varias las metas, pero me enfocaré solo en dos que yo creo que sin duda son centrales en lo que él tiene como meta en su vida. El primero es que a los hombres no les resplandezca la luz de Cristo. Él no quiere eso. Adán y Eva tenían comunión perfecta con Dios. Todo era ideal, pero él no quería eso. Él les puso su trampa, él mintió, él torció la verdad de Dios, él les engañó y Eva y Adán cayeron, o Adán y Eva cayeron, y con eso toda la humanidad. Es evidente que Satanás y sus ángeles, no solo una, sino de muchas maneras,
trata de que el Evangelio no sea divulgado. De alguna manera, si dependiera de él, es que no se predicara el Evangelio, que no corriera. Y desde el principio, cuando vemos la gran comisión de Cristo a los apóstoles, vemos cuántos obstáculos tuvieron, perseguidos, encarcelados, azotados y la mayoría de ellos muertos. Pero a pesar de eso y de la gran persecución después de Hechos capítulo 7 de Esteban, cuando muere Esteban el primer mártir y viene la persecución a los cristianos y se dispersan los cristianos, vemos que la Biblia nos enseña que estos cuando iban y dónde iban predicando el Evangelio. Pero la verdad es que creo que una de las metas de nuestro enemigo es que no se predique el Evangelio. Segunda de Corintios capítulo 4 versos 3 y 4 dice, pero si nuestro Evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Segunda de Corintios 4, 3 y 4. Versículo 4, el cual el Dios de este siglo, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos, dice, para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Nuestro enemigo no solo habla lo que es falso, él esconde lo que es verdadero. Escucha esto, él no solo habla lo que es falso, porque recuerda, él es padre de mentira, pero también su meta es esconder, es ocultar lo que es verdadero. Él nos impide, a los hombres impide ver la luz del glorioso Evangelio. Y les engaña y les miente con ideas, filosofías. El otro día mi hija me contaba que está trabajando en una cafetería y la persona que está allá, ella cree en reencarnación, en el espíritu, en el aura y en tantas cosas con las que puede sanar su vida y tener en el futuro una mejor vida. Y vive y cree aquello. Me contaba otra hija que ante la enfermedad de mi esposa, le decía, mira, te voy a regalar algo muy valioso. Y le regaló un cristal, una piedra, y le dijo, este cristal tiene que tomarlo tu mamá y tiene que sobarlo en sus manos y tiene que ponerlo en el lugar de su hígado y clamar a ese cristal que le sane. A mí me ha funcionado, dijo ella. Pregunta, ¿eso es verdad? ¿Hay algo en esa piedra? ¿Hay algo en estas ideas que puede cambiar la eternidad de estas personas? No. No solo su eternidad, su vida presente. Mentiras, engaños, falsedades del mismo Satanás que muchos hoy pueden escuchar y creer y siguen, invierten tiempo, intelectualidad y todo lo que es fe en su vida en estas mentiras porque Satanás no quiere que les resplandezca la luz del Evangelio. Ya cité la parábola del sembrador, vemos que cuando Cristo explica esta parábola en Lucas 8:12, dice que a los que están junto al camino son los que oyen, y note lo que dice, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. ¡Wow! ¡Qué interesante! Él no quiere que personas escuchen el verdadero evangelio, el evangelio bíblico. Porque hay algunos que predican un evangelio, pero es a su manera, es bien diluido. Es un evangelio que nunca habla del pecado y dice, Cristo te salva, Cristo te sana, ven a Cristo. Y la gente corre a ese sanador y salvador, pero no entiende de qué le debe salvar. Y nunca ha escuchado ni la palabra pecado, ni el infierno, ni el juicio, ni la ira de Dios. Porque Satanás diluye tanto el evangelio para que parezca tan hermoso, piadoso, pero no es el evangelio bíblico. Él saca la palabra para que no crean y se salven. Satanás, a diferencia de Dios, no quiere que los hombres sean salvos. Él hará todo lo necesario para que el pueblo de Dios, usted y yo, que sabemos el evangelio, que hemos por gracia recibido esta verdad, nos distraigamos y nos entretengamos en activismo y en cosas que pueden ser buenas, pero que no prediquemos el evangelio. Que el fin sea reunir personas y tener linda comunión y amistad y amor cristiano. Pero pregunta, ¿eso es el único fin de una congregación? Recuerda que hemos dicho, la gloria de Dios es nuestro propósito, pero ¿cómo lo vamos a hacer? A través de la edificación, el amor mutuo, la ayuda mutua, el compañerismo, la unidad. A través de la adoración, en espíritu y en verdad, cuando cantamos, limpiamos, ofrendamos, adoramos a Dios. Pero hemos dicho otra manera, es a través de la evangelización,
Una iglesia que predica, no solo cuando hacemos actividades de evangelismo, sino en todo tiempo y en todo lugar predicamos el evangelio. Porque la Biblia dice que tú y yo somos real sacerdocio, nación santa, pueblo comprado, adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas, de ese reino de tinieblas, a su luz admirable. Pero Satanás no quiere eso. Y hoy existen tantas hermosas, lindas iglesias que se entretienen con una linda banda musical, con muchas actividades para jóvenes, niños y tantas cosas, pero no están enfocados en predicar a Cristo. Y Satanás feliz, porque su meta es que los hombres no conozcan a Cristo, que a los hombres no les resplandezca el evangelio. Pablo dice allá en 1 de Tesalonicenses, en sus planes misioneros, 1 de Tesalonicenses capítulo 2, versos 17 y 18, dice: estábamos muy ansiosos, con profundo deseo de ver vuestro rostro, pero dice más adelante, pero Satanás nos lo ha impedido. Interesante, ¿no? Satanás nos lo ha impedido. Tengo el privilegio de conocer por años al pastor Marcelo Enrique en Chiloé. Y él me ha dicho: hermanos, yo muchas veces he sentido que Satanás ha puesto obstáculos para que el evangelio corra en este lugar. Y hemos visto esta guerra espiritual. Cada vez que salimos a predicar sentimos aquello. Y hermanos, nosotros salimos, no en Chiloé, acá, pero cuántas veces hemos destinado tiempo para hacerlo. Y una cosa tras otra, porque una de las metas de Satanás es que no prediquemos el evangelio. Satanás odia el evangelismo. Satanás no quiere hablar de discipulado. Él no quiere nada con las misiones. Él va a poner todos los obstáculos, todas las trabas posibles para que los evangelistas y misioneros no salgan. Es más, hoy día es triste ver cómo muchas personas ya no consideran el ministerio como una opción de sus vidas. Porque este mundo dice una carrera, una casa, una profesión y tantas cosas. Y ya nos vemos a jóvenes con pasión diciendo: no me importa lo que este mundo quiere. Yo quiero servir a Cristo. Y a veces nosotros, padres que tenemos hijos pequeños, eso inculcamos. Que sea un profesional, una persona honesta, que sea un gran hombre en esta sociedad. Pero ¿cuántas veces estamos orando diciendo: Dios, ¿y si tú quieres que uno de mis hijos te sirva? Si quieres que uno de mis hijos sea alguien que lleve el evangelio. Porque eso es lo que Dios quiere. Que el evangelio corra, que el evangelio vaya en todo lugar por medio de nuestras vidas. Pero hay alguien que tiene una meta, que no quiere que el evangelio corra. Otra vez, hermanos, es triste cuando vemos iglesias que giran en torno a grandes espectáculos, grandes coinonías, pero están lejos de predicar el evangelio. Eso para Satanás es bueno. Es una de sus metas. La siguiente se relaciona. Es que la iglesia del Señor no tenga un testimonio digno de Él. Que quienes somos parte de la iglesia tengamos vidas que andan un día con el Señor, sábado y domingo posiblemente aquí, todos santos y viviendo tan lindo, cantando tan lindo, declarando nuestra fe, haciendo grandes promesas, pero en los días de la semana cualquier cosa. En los trabajos tan faltos de integridad como cualquiera que no conoce a Cristo. Mis palabras, mis manos, mis acciones no honran al Señor. Y eso es lo que Satanás quiere, que las personas vivan una religiosidad y no una relación íntima, cercana con el Señor. No que sea luz. Y quiere iglesias con personas llenas de pecado, aunque reconocemos que no hay ninguno santo acá, ¿o no? No hay quien alcance la perfección. Pero vemos en las Escrituras que la meta de Dios es que su iglesia ande de manera santa e irreprensible. En medio de una generación perversa, maligna. Que tú y yo resplandezcamos. Que como iglesia seamos luz. Hermanos, eso es el deseo de Dios, pero no el del diablo. Permítanme no desarrollar esta idea con mis palabras. Déjenme leer 3 o 4 textos de la Biblia que fueron escritos a iglesias con esta meta. De que estos creyentes, estos hermanos entendieran que la forma en que ellos vivieran iba a afectar al progreso del evangelio y a que otros pudieran conocer de Jesucristo. Efesios capítulo 2, versículos 1 y 3 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales, note lo que dice, anduvisteis en otro tiempo, no ahora, antes, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire,
el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Así vive el mundo y ustedes alguna vez anduvieron así. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y el texto glorioso, pero Dios que es rico en misericordia, recuerda este texto, ¿no? Nos salvó por gracia, pero ese evento hizo un antes y un después, antes de aquella gracia gloriosa. Nuestra vida era como la del mundo, estábamos bajo el príncipe de la potestad del aire. Éramos hijos de ira, pero hubo un quiebre en nuestra vida. Cristo llegó y ahora ya no vivimos como el mundo vive. Efesios capítulo 4, 17 al 20. Esto pues digo y requiero en el Señor, dijo Pablo, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza, mas vosotros, iglesia de Dios, amada iglesia de Éfeso, amada iglesia Esperanza Viva de Buin, no habéis aprendido así a Cristo. No puedes vivir como los que no tienen conocimiento de Cristo. Colosenses capítulo 1, versos 21 al 23. Y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentarnos santos, note, y sin manchas e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, de la cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Le dijo lo mismo a los hermanos de Filipo, Filipenses capítulo 2, versos 12 en adelante. Filipenses 2, 12 en adelante, él dijo, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos, tomados firmemente de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme, que no he corrido en vano ni en vano he trabajado. Hermanos amados, el llamado es a procurar una vida, familia, una iglesia santa, una iglesia que anhela de vivir de manera justa y piadosa, separado del mundo, una iglesia que se esfuerza por mantenerse siendo la luz de este mundo. ¿Entiende eso? Usted dirá, eso es trabajo para el pastor y los que trabajan con él. No, hermano, si tú estás aquí, si tú has conocido el Evangelio, has respondido a aquel glorioso Evangelio, si has nacido de nuevo, ya no puedes andar como antes andabas. Ya no puedes pensar como antes pensabas. No puedes hacer lo que antes deshonraba a Dios, porque hoy tú y yo vivimos para la gloria de Dios y esta iglesia debe ser luz en esta hermosa comuna. Y cada persona que llegue no solo debe sentir el amor de Cristo, sino nuestra pasión por Él, nuestro deseo de que cada persona conozca de Jesucristo, que ame su palabra, que ame todas aquellas cosas que Dios ama y que rechacemos aquellas cosas que Dios rechaza y repudia. Por eso les animo, hermanos, a mantenerse orando. Porque en esta batalla de la fe, para lograr aquello, hermanos, necesitamos velar y orar para que no entremos en tentación. Necesitamos estar orando, cada uno, el uno por el otro, orando por sus líderes, orando por los jóvenes, orando por aquellos pequeños que están en la sala adjunta a la nuestra. Porque Satanás quiere afectar sus mentes, quiere enseñarles mentira. ¿Y quién orará por ellos? Bueno, sus padres, por supuesto, pero también como iglesia oramos por nuestros jóvenes, por nuestros niños, por nuestros matrimonios.
Y permítanme tomar una licencia y decir, oren también. Yo sé que lo están haciendo, pero oren por sus pastores. Oren por mi vida, mi esposa, mis hijos. Oren por Rodrigo como aprendiz, por su esposa. Debemos orar. Porque note usted, busque allá Efesios capítulo 6, versículo 18. ¿Recuerda este pasaje de la armadura de la fe? La armadura de la fe, allá Efesios capítulo 6, verso 10 en adelante. Pero note versículos 18 y 19. ¿Cómo podemos andar en defensa de nuestro enemigo, alumbrando como una iglesia? Dice allá, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Pero me encanta esta frase, verso 19, que el apóstol Pablo podría decir, yo no necesito esto, pero él dice, y por mí. El apóstol Pablo estaba rogando a esta iglesia que oraran y velaran en todo tiempo, pero les ruega también que oren por mí. ¿Por qué? A fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadena, que con denuedo hable de él como debo hablar. Hermanos, amada iglesia, ora por el favor de Dios en tu pastor, porque Dios le ha dado sin duda dones, habilidades, fuerza, pero no es un hombre que pueda hacer todo, sino es en el poder de Dios. Tú tienes que orar por tu pastor. Y créanme que no estoy hablando en la persona de mí, estoy hablando por quien ocupa el oficio. Posiblemente mañana será Rodrigo y quizás algún día sea otro, no lo sabemos. Pero como iglesia debemos orar por nuestros líderes, por nuestro pastor. Ora por la vitalidad espiritual de tu pastor, porque tu pastor no es sobrehumano, es tan humano como tú y tiene las mismas luchas que tú tienes. Y tienes que orar por su vitalidad espiritual, porque él debe atender el crecimiento espiritual de una iglesia, pero debe cuidar de su propio crecimiento. Ora por tu pastor, ora por el liderazgo de tu pastor, porque es el pastor el que ama a la gente, el que guía a la gente, pero también, sin embargo, él necesita tener dirección para su propia vida. Ora por la familia de tu pastor, porque cuando las cosas no están bien en casa, es difícil hacer el ministerio. Y es más fácil juzgar al pastor, su matrimonio, sus hijos, que orar por ellos. Y a veces los hijos, ayer hablábamos con las hijas, mis hijas ya, una de mis hijas está casada, la otra se ha independizado, ya no vive bajo el techo del hogar, y me decían, muchas veces nos sentimos mirada diferente a otros jóvenes por el solo hecho de ser tu hija. Y es verdad, a veces los hijos de los pastores y la familia pastoral es mirada de una manera diferente. Por eso necesitamos orar por nuestro pastor, por su familia, por su vitalidad, por su crecimiento, para que Dios le guíe. Pero necesitamos orar unos por otros, porque tú y yo, el pastor, los que trabajan, los siervos y ustedes somos la luz de este mundo. Y necesitamos cumplir aquel propósito por el cual Dios nos ha salvado, que llevemos el Evangelio, la verdad del Evangelio, porque la meta de Satanás es que no le resplandezca la luz de Cristo, y es dañar el testimonio de la iglesia de Cristo, para que los hombres no crean, para que los hombres no se acerquen a Él. Ya hemos visto el propósito de Satanás, que es estorbar la obra de Dios. La meta de él es que no corra el Evangelio y que la iglesia del Señor no tenga un buen testimonio. Pero ¿cuál es el fin de nuestro enemigo? ¿Cuál es el fin o meta final de Satanás y sus ángeles? Creo que la Escritura, por medio de las palabras del propio Señor Jesucristo, nos dice claramente cuál es el fin por la cual Él existe. ¿Usted conoce este pasaje o no? Juan capítulo 10, versículo 10. Posiblemente lo ha escuchado, ¿no? El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Cristo gloriosamente dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan abundancia. ¿Cuántas veces hemos usado este texto para hablar de Satanás? El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Pregunta, ¿quién es realmente este ladrón allá que es citado por Cristo en Juan capítulo 10, verso 10? ¿Es Satanás? Recuerde que un texto fuera del contexto es un buen pretexto. Necesitamos mirar el pasaje completo. Y si usted va a Juan capítulo 10, este ladrón, ¿a quién se refiere Cristo? Son los líderes religiosos de aquel entonces, los fariseos. Vaya conmigo allá. Eran los fariseos y toda la clase religiosa judía de aquel siglo primero, a quien Jesús se refiere cuando dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Porque el mismo contexto de Juan capítulo 10
Versículo 10 nos da luz de esto que estoy diciendo. Si vemos Juan capítulo 10, verso 1, dice, en verdad os digo que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino sube por otra parte, es ladrón y salteador. Aquí ya está nombrando de un ladrón y un salteador. Aquí hay una primera alusión ya de este ladrón y salteador. Luego tenemos una segunda mención en Juan 10:5, ahí en el contexto. Y dice, y de ningún modo seguirán al extraño, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. En esta ocasión no le llama ladrón, sino extraños. Luego en Juan 18 Jesús va a decir, todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Entonces, en Juan 10:10 Jesús centra la atención de su audiencia y hace un contraste entre el propósito del ladrón y de su propio ministerio. Ahí está el contraste. Uno viene para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida. Es decir, Jesús hace una clara comparación entre él y los fariseos, los líderes religiosos de aquel entonces. Jesús trae vida eterna, mientras que estos líderes, que son representantes de esta clase religiosa judía de la época, traían muerte, destrucción. Ellos robaban al pueblo y se oponían al mensaje del reino. No estaban de acuerdo con la enseñanza de Jesús y querían detener su mensaje al punto que fueron ellos quienes les llevaron a la cruz del Calvario. En Juan 10:12 y 13 dice, les va a llamar asalariado. Él es asalariado y que no es pastor de quien no son propias las ovejas. Ve venir al lobo y abandona las ovejas y huye. Y el lobo las arrebata y las dispersa porque es asalariado y no le importan las ovejas. Él quiere robar, él quiere el beneficio, él quiere recibir la recompensa, pero no está dispuesto a dar su vida por las ovejas. De manera que el ladrón que viene a hurtar, matar y destruir no es el diablo, sino los fariseos, la clase religiosa de la época, que se le había atribuido el liderazgo espiritual de Israel sin que Dios los llamase a ser los líderes. Pero una vez más, ¿recuerda al rey en Egipto? ¿Recuerda al líder de Mateo que mandó a matar a los niños? ¿Quién estaba detrás de ellos? ¿Quién estaba detrás de estos falsos líderes religiosos? ¿Quién es el que quiere obstaculizar la obra de Dios? ¿Quién es el que no quiera que corra el evangelio y que las personas no vivan para Cristo? Es Satanás. Por tanto, podemos deducir que en este texto, al igual que Faraón o Herodes, el que influencia a estas personas detrás de estos falsos líderes religiosos es Satanás. En el texto que hemos visto no debemos enfocarnos en los actores, sino en el guionista, el autor de la obra. No son los fariseos, sino quien está detrás de ellos. Porque detrás de cada mentira, de cada secta, de cada grupo religioso falso, es Satanás mismo queriendo obstaculizar, cumplir su meta, que es distraer a las personas del verdadero evangelio para que finalmente no les resplandezca la luz. Hurtar, matar y destruir. Hurtar, matar y destruir. ¿No vemos esas cosas en este mundo hoy? Satanás, por ejemplo, no quiere que las personas vivan con gozo. Les ofrece alegría, les ofrece placeres, pero les pregunto, ¿la gente vive con gozo verdadero? Porque hay una diferencia entre la alegría y el gozo. La alegría es algo temporal. Yo me celebro en el cumpleaños, estoy alegre, pero vuelvo a casa y está el problema tal cual, ¿o no? La enfermedad no desaparece. El gozo es algo que es enseñado en la Biblia, que es el resultado de una vida cercana a Dios, que aún a pesar de la adversidad yo puedo vivir con gozo. Filipenses es la carta del gozo. Pablo encarcelado está hablando del gozo y animando a vivir con gozo, porque quienes tenemos a Cristo, aunque el mundo a nuestro alrededor se caiga, aunque una enfermedad llegue a nuestra vida, todavía podemos vivir con gozo y contentamiento. Muchas veces decimos, bueno, ¿qué le vamos a hacer? No hay más remedio. Hermano, eso no es gozo. Eso no es gozo. Eso es resignación y fatalismo. El contentamiento cristiano no tiene que ver con la aceptación triste de las cosas, sino es reconocer y saber que aun cuando las cosas no son como yo quiero, Dios está en control y que nuestro Dios es bueno siempre. Y eso nos produce gozo porque no estamos solos. Y Pablo habla del gozo y vive con gozo. Y él dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Pero el diablo no quiere, ha robado el gozo
del corazón de las personas. No solo les muestra mentiras y falsedades de la alegría temporal, sino no quiere ver gozo. Contentamiento, hermanos, es estar por encima de las circunstancias. No estar ligado a los acontecimientos y problemas. No solo quiere robar el gozo, sino quiere robar las ovejas del Señor, quiere destruir sus vidas. Él quiere hurtar, matar y destruir. Estas dos últimas frases o palabras, matar y destruir, nos muestra que ese es el enemigo. Él quiere matar, Él quiere destruir. Aquí veo matrimonios jóvenes, Él quiere destruir tu matrimonio. Él va a ponerte a ti, mujeres hermosas a tu alrededor, a veces con atenciones y palabras que van a seducir tus oídos, para que apartes tu corazón de tu amada esposa, con quien hiciste un pacto de amarla por siempre. Pero Él quiere destruir tu matrimonio. Él quiere destruir tu matrimonio, querida hermana. Porque de vez en cuando, ante quizás la irresponsabilidad del esposo de no amarte como Cristo ama a la iglesia, va a aparecer alguien por Facebook, ese amor de la juventud, y te va a escribir ¿cómo estás? Y en el momento más difícil de tu conflicto, Él va a aparecer con palabras tan lindas. Y Él te va a entender y te vas a recordar de aquellas cosas, pero recuerda, detrás de eso hay alguien que quiere destruir tu vida y tu matrimonio. Y Satanás sabe que si destruye tu matrimonio, está afectando tremendamente la vida de tus hijos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. No debemos olvidar, todos los falsos maestros que vemos alrededor nuestro, guiados por Satanás, están enfocados en destruir la obra de Dios, en desviar la atención del verdadero evangelio. Porque este ladrón, que es representado en estos fariseos, si lo vemos hoy a través de muchos, no tiene propósitos santos ni divinos de Dios. Él vino para hurtar, matar y destruir. Pero esto no termina. Nosotros seguimos en la batalla. Seguimos, como Pablo lo dijo, peleando una buena batalla de la fe. Y nuestro enemigo sigue en su mente y en su actuar con todas sus fuerzas, que no son pocas, tratando de dañar la obra de Dios, estorbar y destruir todo lo que Dios quiere hacer para el favor de los hombres. Por tanto, necesitamos, hermanos, como iglesia del Señor, sabiendo quién es nuestro enemigo, su origen, el lugar donde vive, sus límites, sabiendo cuál es su propósito, su meta y su fin, estar atentos. Y vamos a ver cómo más adelante, cómo Él actúa, pero también cómo vestirnos para defendernos y cómo finalmente tener la victoria. Hermanos, ahora que sabemos que la batalla contra nuestro enemigo de nuestras almas es real y cruel y hemos aprendido sobre nuestro enemigo, esto nos ayudará a ser más conscientes de su obrar, debiera decir ahí. Debemos saber que nuestro enemigo tiene un propósito y meta despiadada. Él jamás desea nuestro bien. Nunca podríamos creer que Él estará feliz al ver nuestra vida, familia e iglesia, si es que estamos con todo nuestro esfuerzo queriendo andar de una manera santa y irreprensible. Él no estará feliz. Queridas hermanas, Él no está feliz cuando tú te levantas y quieres orar y leer la Biblia y consagrar tu vida al Señor. Tú que estás siendo discipulado, Él va a poner muchos obstáculos para que no te juntes con quienes te discipulan. Él no quiere que tú en cada oportunidad que tenga ores con tus hijos en casa. Él no quiere eso. Él quiere destruirte. Él quiere como león rugiente devorarte. Él usará todos los medios y las personas para que no cumplan las metas espirituales, ya sean personales, familiares, eclesiásticas. Él sembrará discordia. Él te pondrá delante de tus ojos tentaciones por doquier. Él te pondrá ofertas laborales que desvíen tu corazón a buscar tesoros terrenales y temporales, para que pongas ahí tu atención y no busques las cosas eternas. Él quiere robarte el gozo, el ánimo, destruir tu fe, tu hogar. Él no existe para nada más que vernos sufrir y lejos de Dios y andando de la manera en que antes sin Cristo andábamos y no de la manera en que Dios quiere que andemos. Mis amados, tenemos que pelear la buena batalla de la fe, sabiendo quién es nuestro enemigo y sabiendo que Él no descansa. Termino diciendo, mis amados, si estamos identificando a nuestro enemigo, sabemos quién es y todo lo que Él quiere, ¿no te dan ganas de caer de rodillas y decir, Señor, protégeme, guárdame? Señor, úneme en mi matrimonio. Quizás, si no está bien tu matrimonio, decir, Señor, ayúdame a humillarme si es necesario, a pedir perdón y reconciliarme con mi cónyuge.
Señor, ayúdame porque he sido un padre negligente, una madre negligente y no le he enseñado a mis hijos del temor de ti. Ayúdame, Señor. Hermanos, esta es una batalla real y cruel. Y no es con tus fuerzas que debemos y mis fuerzas que debemos pelearlas. Es a la manera de Dios. Y necesitamos estar conscientes de aquello. Les invito a orar y a decir, Señor, ayúdanos. Porque hemos identificado en parte a nuestro enemigo. Y ayúdanos, Señor, que ahora sabemos cuál es la meta, el propósito de su existencia y el fin de él, que es hurtar, matar y destruir nuestra vida. Ayúdanos, Señor. ¿Les parece que oremos? Querido Señor, al terminar este mensaje en el día de hoy, donde hemos visto cuál es el propósito, meta y fin de nuestro enemigo, Señor, necesitamos rogarte con humildad y con sincera humillación, Señor, de tu ayuda. Porque tu palabra dice que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Nosotros estamos del lado ganador. Pero, Señor, cuántos fracasos, cuántas derrotas hemos vivido, Señor. Porque no lo hemos hecho en dependencia de ti. Estamos peleando una batalla, pero no la buena batalla de la fe. En esa batalla que peleamos con nuestras fuerzas hemos sido derrotados no una, sino muchas veces. Pero, Señor, ayúdanos. Ayúdanos a entender, Señor, que es en tus fuerzas, que es contigo, Señor, que podemos ser vencedores. Pone humildad en nuestro corazón si como esposo hemos fallado, si como esposa hemos fallado, si como padres hemos fallado. Pon humildad en nuestro corazón para pedirte perdón a ti y a quien debamos. Perdónanos, Señor, si como iglesia pensamos que ser parte de una iglesia, congregarnos es ya ser cristianos, Señor, es mucho más que eso. Y ayúdanos a andar como hijos de luz, de manera santa, irreprensible, en medio de esta generación maligna y perversa. Ayúdanos, Señor, a ser cristianos todos los días, a vestirnos de una fe verdadera todos los días antes de nuestra vestimenta común y corriente. Ayúdanos, Señor, a pelear la buena batalla de la fe, a ser conscientes cada día de los obstáculos que Satanás nos pone, de lo que Él quiere que no prediquemos el Evangelio, de lo que Él desea hacer en nosotros, que es hurtar, matar y destruir. Ayúdanos, Señor, a ser conscientes de todo aquello. Gracias, Padre, por tu palabra en Cristo Jesús. Amén.